23. Pese a que había estudiado en la universidad pública más antigua de Escocia y pese a que debía de ganar un dineral, Rafael conducía un modesto 5000 de un azul tan claro que a veces parecía blanco y no del último modelo precisamente. Además, como le había dado el sol, estaba más caliente que un horno, así que hubimos de abrir las ventanillas para que corriera el aire y pudiéramos acomodarnos dentro sin convertirnos en hombres menguantes o simples ciruelas pasas. Fuimos a correos y expedimos el paquete con las 2 botellas a Madrid, al laboratorio del doctor Tejero. Luego continuamos hacia el oeste, pasamos por delante de mi hotel y tras atravesar el puente sobre el foso de las murallas, el paisaje de la ciudad se hacía más moderno, tipo barriada, como las que ahora abundan en los extrarradios de Madrid. Luego volvimos a encontrarnos con el mar, y allí estaba Casa Fernando, el restaurante al que nos dirigíamos, en el borde asfaltado de una playa con 4 o 5 barcas de pesca artísticamente distribuidas. El restaurante solo tenía ocupadas 2 mesas. Nos sentamos al lado de un ventanal que daba al mar. Se veía con claridad la costa europea y el peñón de Gibraltar. Rafael me recomendó caldereta de marisco y brocheta de mero, que fue lo que él pidió. Pidió una botella de Tercio de las Palmeras para él y a mí me interrogó con la mirada. Pedí también una botella de las Palmeras. Sería la primera vez que volviera a probarla tras la teatral degustación del producto con que don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra me había obsequiado en el chalet Ave María del Paseo de Juan XXIII. Pero, tras todas las gestiones que Rafael me había explicado durante la mañana, se podía deducir que ya no corría ningún peligro por hacerlo. Bueno, Nacho, nos habíamos quedado en que nací en un pueblo de la provincia de Albacete, un pueblo tan pequeño que no sale en los mapas, al lado de Tarazona de la Mancha. Rafa, perdona, por ahora no tenía pensado el incluirte en mi lista de sospechosos, entre otras cosas porque todavía no tengo elaborada ninguna lista de sospechosos. Así que, si no quieres contármelo, podemos hablar de otra cosa. Bueno, como quieras, Nacho, pero he de confesar que me llevo una gran desilusión. Te diré que yo también tengo algo de detective o que por lo menos soy un grandísimo cotilla, y me había imaginado que si yo te contaba más o menos mi vida, a lo mejor luego tú me contarías la tuya. Bueno, entonces, Rafa, si es así, adelante, aunque no te vayas a pensar que mi vida es como la de Hércules Poirot, ni siquiera como la del padre Brown. Sea como sea, me interesa, Nacho. Eres el primer detective que conozco en la vida real. Observé que Rafael disfrutaba con la comida no solo con la que había en el plato, sino con toda la liturgia de lo que había alrededor del plato. Y lo hacía de modo bastante natural, sin aparentar darse cuenta de los complejos intríngulis del ritual en el que se zambullía. Bueno, comenzó. Mi familia era una familia de agricultores pobres, poco menos que míseros. Mi padre decía tener tierras a quien quisiera oírle, pero según he ido dando tumbos por la vida, me he dado cuenta de que esas tierras eran apenas 4 surcos. Éramos 6 hermanos. Yo era el tercero vivo, pero había sido el cuarto en nacer. Tras mí nacieron otros 4. Es decir, que de 8 nacidos sobrevivimos 6 para poder contarlo. Iba a una escuela donde lo mejor era que en invierno había una estufa de leña y carbón. Los alumnos teníamos que llevar o lo uno o lo otro. El maestro parecía cumplir allí algún tipo de destierro, porque siempre estaba amargado y nos zurraba sin ningún motivo. O no había tenido nunca vocación, o la había perdido para cuando me crucé en su vida. Nuestros padres, encima, le alentaban a que tuviese mano dura con nosotros para que no nos torciéramos. Cuando mi hermano, que iba por delante de mí, dejó de ser monaguillo porque tenía que ir a ayudar a mi padre en el campo, como ya venía haciendo el mayor de todos, que le habían sacado de la escuela a los 8 años, me tocó a mí ponerme al servicio del cura del pueblo. ¿Qué te parece esta caldereta? No tienes que ver más que ya casi he acabado con ella. Sigue, Rafa, sigue. Decías que te metieron de monaguillo. Sí, mi pueblo era tan pequeño que allí todos éramos igual de pobres, pero mi familia nunca he llegado a saber con certeza por qué
siempre había sido la que tenía el santo privilegio de surtir de monaguillos a la iglesia. Bueno, pues el caso es que cuando llegó lo inevitable a mis 12 años, tras haberme pasado las vacaciones del verano ayudando a mi padre en las eras, y parecía que definitivamente yo dejaría también de ir a la escuela para dedicarme al campo, como era de ley, pues vino el cura a casa una tarde después del rosario a preguntar a mis padres por qué yo había dejado de ir a ayudar a misa. Pues porque primero es la obligación y luego la devoción, don Emeterio, le dijo mi padre. El Rafael tiene que apencar, que ya es un hombre, aquí todos tenemos que arrimar el hombre. Entonces, dijo el cura, ¿me estás diciendo que el Rafael ya no va a volver a la escuela? Sí, contestó mi padre. El Rafael no tiene tiempo para hacer de monaguillo. Se puede usted imaginar, don Emeterio, que mucho menos para ir a la escuela. Sonreí. Me sonaba la canción, La miseria miserable. Rafael también se sonrió. Su sonrisa parecía decirme que conocía exactamente la causa de la mía. Exactamente, Nacho. Éramos pobres pero honrados, como se solía decir. Resultaba que era más importante ayudar a misa que ir a la escuela. Pero en lo que a mí concernía daba igual cuáles fueran las prioridades de mi padre, porque estaba meridianamente claro que yo ya no asistiría más, ni a lo uno ni a lo otro. El caso es que el cura se fue de casa con alguna idea rondándole la cabeza, porque al despedirse dijo: «Mira, Secundino», mi padre, que en paz descanse, se llamaba Secundino, «ahora no tengo tiempo para echar un rato hablando contigo. Pero el domingo después de misa te pasas por la sacristía y hablamos con tranquilidad. Y el domingo, no olvides que pase lo que pase, es fiesta de guardar. Y quiero al Rafael en la iglesia a tiempo para dar el primer toque». Se refería al primer toque de campana, una media hora antes de la misa. Luego se daba el segundo, un cuarto de hora antes, y después el tercero, justo antes de empezar. Sonreí. Prosiguió. El domingo, al acabar la misa, estaba yo en la sacristía doblando el manípulo, el cíngulo y la estola de don Emeterio para guardarlos en el cajón de arriba, cuando entró mi padre con la boina aferrada con sus dos manos. «Pues usted dirá, don Emeterio», dijo mi padre. «Mira, Secundino», dijo don Emeterio, «voy a ser breve. El Rafael vale para estudiar». Yo no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Según el maestro de la escuela, yo no era más que un salvaje, un cafre, un borrico, un dolor de tripa. Cualquier cosa que le viniera a la lengua en ese momento, pero nunca nada agradable, y mucho menos el que yo pudiera valer para estudiar. Y de repente, delante de mí el cura diciéndole a mi padre que yo valía para estudiar. Don Emeterio continuó: «Si tú me das permiso, y en casa podéis prepararle 2 mudas, 2 camisas, 2 pantalones, unos zapatos y ropa de abrigo, yo puedo encargarme de que lo admitan en el Seminario Menor de Valencia», dijo el cura. Y en mi cabeza sonaba un coro de querubines. «Pero don Emeterio», dijo mi padre, «yo no sé si el chico tiene vocación». Pero bueno, pensé yo, a ver si ahora mi padre va y me chafa la historia. A mí la propuesta de don Emeterio me había parecido música celestial según la estaba escuchando. Y si para poder cumplirse era necesario que yo tuviese vocación, por supuesto que tendría vocación. Menos mal que don Emeterio no estaba acostumbrado a perder el tiempo con minucias. «Pamplinas, Secundino, Pamplinas, tú ocúpate de la ropa del chico y yo me ocuparé de su vocación, que solo se va a ir a un seminario menor, que no va a cantar misa de un día para otro. ¿Podéis preparar la ropa que os he dicho?» Sonreí. Rafa también sonrió. Continuó. Y me prepararon la ropa. Y me fui a Valencia. Creo que cuando fui a Nueva York por primera vez, no me quedé tan impactado como cuando llegué a Valencia. «¿Has estado en Nueva York?», pregunté. Imagino que la medida admirativa tiñó lo suficientemente mi pregunta como para que él me respondiese como si dijéramos abuela pluma. «Eres joven, Nacho, y de lejos se ve que eres inteligente. Si me permites un consejo de viejo con el colmillo retorcido...». «Te lo permito», dije. «Es muy sencillo. No estés nunca orgulloso de nada que no haya sido debido a tu propio esfuerzo, ni nunca envidies a nadie por la vida que haya llevado. Las vidas de cada uno, Nacho, la mayor parte de las veces, no son más que el producto de las circunstancias. Si eres capaz de esperar unos minutitos, enseguida te contaré mi llegada a Nueva York». «Llevas razón, Rafa.
Estábamos en Valencia. Exactamente, dijo. Valencia no solo era la ciudad más grande que yo había visto nunca, sino que era de verdad una ciudad. Yo había estado 2 veces en Tarazona de la Mancha y una en La Roda, pero la verdad es que no se podían considerar ciudades porque, por decirlo de alguna manera, todavía olían mucho a campo. No sé lo que van a sentir los astronautas americanos cuando dentro de unos días pisen la Luna, pero yo sí que recuerdo lo que pensé la primera vez que pisé Valencia, que por fin sabía lo que era una auténtica ciudad, y además con mar. En mi casa, cuando mi padre compraba algún décimo de lotería en Tarazona, siempre decía que si nos tocaba el gordo, iríamos todos a ver el mar. En el seminario, los estudios resultaban mucho menos penosos que en casa. Tenía siempre a mi disposición un pupitre para estudiar, incluso fuera de las horas de clase. Agua corriente, duchas, bombillas de luz potente. En fin, todo un descubrimiento. En las vacaciones iba al pueblo y ayudaba en el campo, pero me pasaba esos días de vacaciones deseando volver a Valencia. Fui aprobando con facilidad curso tras curso. Me encantaba el latín y el griego, y el francés. Del inglés en aquella época ni se había oído hablar. Aunque no formaba parte del plan de estudios, también aprendí el catalán de Valencia, porque casi todos mis compañeros se expresaban en esa lengua fuera de las aulas. Cuando quise recordar, había terminado el bachillerato, y al curso siguiente pasaría al seminario mayor. Y precisamente entonces empezó la guerra. Llegó el camarero para retirar los platos vacíos y le pedimos los cafés. Rafael prosiguió. Yo había escrito a casa diciendo que ese año no podría comenzar mis vacaciones hasta agosto porque tenía que llevar a cabo en Valencia una serie de gestiones. La verdad es que no era del todo cierto, pero yo tenía ganas de disfrutar de la ciudad y no quería ir corriendo a encerrarme en las miserias de un pueblo sin agua corriente, lleno de moscas y de jesuseros. El caso es que como al empezar la guerra Valencia se había quedado en la zona roja, y un día sí y otro también se contaban más y más barbaridades perpetradas contra la Iglesia y sus adeptos, los católicos escoceses enviaron clandestinamente un barco para evacuar a los curas, monjas y seminaristas que lo desearan. La verdad es que como era verano, seminaristas había pocos, y en aquel barco solo se nos evacuó a 4 seminaristas. Yo era el más joven. La mayoría de los evacuados fueron en realidad evacuadas, pues la mayor parte eran monjas. Yo fui a parar al seminario de Glasgow, en Escocia. ¿Qué te parece si te doy una vuelta en coche por la Ceuta no edificada y acabo la historia mientras circulamos? Perfecto, Rafael, pero pago yo. Paga todo lo que quieras, no voy a discutir contigo, por eso ni contigo ni con nadie. No olvides que yo soy medio escocés. Al salir de casa Fernando, estaba en la puerta el policía secreta de siempre con su entrañable SEAT 600. Seguro que si le pusiesen de uniforme de gala, con un penacho de plumas, lograría pasar más desapercibido. Había notado cómo me seguía por la mañana cuando me dirigía a la factoría de las palmeras y cómo nos seguía después hasta Correos, pero había supuesto que al menos le habrían relevado al pobre a la hora de comer. Pobre sabueso, debía de estar maldiciéndome. Llevaba ya 3 días sin ningún descanso persiguiendo mi sombra, o más bien intentando ser mi sombra. Afortunadamente, el 5000 seguía aparcado a la sombra, y aunque dentro del coche hacía un calor de aupa, la verdad es que el calor no era tan insoportable como cuando lo habíamos tomado a la salida de la fábrica. Nada más iniciar la marcha, le conté a Rafael la historia del policía que me seguía desde que había llegado a Ceuta, y le hizo mucha gracia. Propuso que nos detuviésemos inesperadamente cada vez que el tráfico lo permitiese, para ver qué es lo que hacía el tan poco secreto policía secreta. Seguimos una carretera hacia el oeste, que a pie de playa costeaba a lo largo del estrecho de Gibraltar. A nuestra derecha se abría un paisaje realmente magnífico en el que se podía observar con claridad el litoral europeo, donde destacaba tornasolado el peñón de Gibraltar. Hay momentos en los que uno no puede sino sentirse satisfecho y agradecer a Dios lo hermosa que puede ser la vida. Ese estaba siendo uno de esos momentos. La comida había resultado sabrosa y abundante. Las vistas que se desplegaban ante mis ojos eran verdaderamente espectaculares.
Mi segunda ingesta de cerveza Las Palmeras no había concluido con el irreversible disgusto de morirme. Rafael me caía cada vez mejor. Era un personaje realmente agradable y llevaba más de 6 horas en su compañía que se me habían pasado volando. Entonces me di cuenta de que, abandonado el confort de su extrema amabilidad, yo lo había acaparado en detrimento de su sagrada vida familiar. Rafael, de verdad te agradezco mucho lo buen anfitrión que estás siendo conmigo, y la verdad es que me lo estoy pasando francamente bien contigo, pero acabo de darme cuenta de que llevamos juntos desde esta mañana temprano, y no quiero que por mi culpa te encuentres a tu mujer esperándote con el rollillo de amasar en la mano cuando vuelvas a casa. ¿De qué mujer hablas? Su sonrisa era simpática, pero sus ojos eran además pícaros. ¿De la tuya? ¿De qué mujer voy a hablar? ¿La conoces? ¿Tú la conoces? ¿Tú crees que me va a recibir con el rodillo en la mano? No, la verdad es que no tengo el gusto de conocerla. Yo tampoco, Nacho, yo tampoco la conozco, la verdad. Ah, ¿es que no estás casado? Espero que eso no me convierta en sospechoso, contestó. Ding don, alarma la planta noble, fogonazo, flash, sartenazo en mi cacerola. La extremada y dispuesta amabilidad de Rafael me había hecho olvidar su más que evidente relación con esa santa institución que apostaba con claridad por el desarrollo y el progreso, pero siempre por el camino del orden, sobre todo por el camino. Entre las no demasiadas cosas que yo había podido averiguar acerca del Opus Dei, había habido una que me había llamado singularmente la atención. Se trataba de una reflexión de su fundador, aparecida en el libro Camino, en la que, más o menos, venía a decir que si bien la vida de casado era buena para el hombre célibe resultaba ser mucho mejor. Cuando leí ese texto, irremediablemente se afianzó en mi cacerola la imagen de don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra, al que sin mayores dificultades pude considerar tan dentro del celibato como pudiera estarlo cualquier sacerdote católico. Sin embargo, en ningún momento se me había ocurrido catalogar a Rafael dentro de tan venerable grupo, y eso había sido un error que debía enderezar cuanto antes dentro de lo posible. Y la mejor manera de corregir un error es no volver a mencionarlo ni siquiera para rectificar. Ya te he dicho, Rafael, que no te consideraba sospechoso, pero no me tientes. Bueno, pues si no existe la señora de Navarro, eso quiere decir que no te me vas a escapar así como así. Nos habíamos quedado en que acababas de llegar a Glasgow. Efectivamente, Nacho, ahí lo habíamos dejado. Pero ahora vamos a ocuparnos de lo que nos ocupa. Rafael detuvo casi con brusquedad el automóvil. Me temí lo peor. A veces soy demasiado transparente. Obviamente pensé. Rafael se ha dado cuenta de que yo me he dado cuenta de que pertenece al Opus. Ja, 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 ja. La muy rotunda carcajada de Rafael me disuadió de continuar con mis suspicacias. La verdad es que para reírse lo inesperado de nuestra parada hizo que el SEAT 600 de nuestro perseguidor casi chocase con nuestro coche. A continuación de tan pedestre jaimitada y todavía riéndose, Rafael reinició la marcha. Bueno, aunque llegué en pleno verano, Glasgow era una ciudad poco soleada, la verdad. Me pareció triste, aunque todo el mundo se mostraba extraordinariamente amable conmigo. Yo no tenía ni idea de inglés ni de escocés, mucho menos, pero no era difícil percibir que para mis anfitriones el catolicismo era, más que una seña de identidad, una auténtica insignia, el emblema de su propia razón de ser. Aun a riesgo de parecerte de nuevo inmodesto, la verdad es que antes de las Navidades yo ya estaba hablando inglés por los codos, y para la siguiente Pascua de Resurrección los dichos escoceses me resultaban tan familiares como los refranes castellanos. Siempre he dicho, por si te interesa saberlo, que la mejor manera de dominar una lengua es pensar en ella. Ahora estoy hablando contigo y estoy pensando en castellano. Pero si nos pusiéramos a hablar en catalán, por ejemplo, yo pensaría en catalán. ¿Cuántos idiomas hablas, Rafael? Me interesé. Espera un momento que lo piense, respondió. Nuevo frenazo inesperado, nuevo chirrido de frenos del SEAT 600 para evitar chocar contra nosotros, nueva carcajada de Rafael. Se le veía que disfrutaba como si fuese un gamberrete de 14 años, lo que posiblemente, por culpa de las circunstancias que yo iba conociendo, nunca pudo ser. Reiniciamos la marcha.
Me has preguntado cuántos idiomas hablo, ¿verdad? ¿Verdad? Pues la verdad es que solo soy capaz de hablar en un idioma. Me resulta muy difícil mezclarlos. Muy bien, sí señor, Rafael. Muy hábil en cambiar de tema. ¿No me quieres contestar o qué? ¿O qué? No me tientes, no me tientes. Tú mismo lo acabas de decir. ¿Es que te da vergüenza decirme cuántos idiomas hablas, Rafa? No es una mala manera de decirlo. Digamos que es vergüenza. ¿Puedo seguir con mi historia? Date cuenta de que tengo 51 años y que apenas te he contado los 18 primeros. Si sigues interrumpiéndome, esta noche nos quedamos sin dormir. Llevas razón. No hago más que interrumpirte, perdóname. Sigue, por favor. Bueno, pues ahora no. Mira, aquí acaba Ceuta. Esa montaña de ahí enfrente es Jebel Musa, la hermana gemela del Peñón de Gibraltar. Las dos columnas de Hércules, dije yo. Exactamente, las dos columnas de Hércules, respondió. ¿Sabría recordar los nombres de los dos moros que invadieron España el año 711? Me hizo dudar. ¿Tarik y Musa? Dije, efectivamente. Por eso las dos columnas de Hércules se llaman Jebel Tarik, o sea, Gibraltar, y Jebel Musa, es decir, la montaña de Tarik y la montaña de Musa. Exactamente, como suele decir un amigo mío, respondí. Rafael sonrió. Gracias por considerarme tu amigo, dijo. Espero no defraudarte. ¿Y ese puesto de la Guardia Civil es la frontera?, pregunté. Cambié de conversación. No me gustan las conversaciones de amigos, aunque en nuestro caso valdría más hablar solo de conocidos que se hablan como enamorados. Ding don, alarma en la planta noble, fogonazo, flash, sartenazo en mi casero, hola. Se me acababa de revelar una nueva posibilidad que explicase la soltería de Rafael, la desenvoltura de sus maneras, su extremada amabilidad, su arrolladora simpatía, sus conocimientos, su don de lenguas. A fin de cuentas, me acordé de lo que decía Benavente, el dramaturgo. El marica más tonto hace relojes. Es ciertamente un puesto fronterizo, dijo Rafael, ajeno a mis pensamientos, pero esta frontera de Benzú no se utiliza. La única frontera que permite el tránsito entre Marruecos y España es la del Tarajal. Luego te llevaré. Ahora vamos a atravesar el pulmón de Ceuta, que es este monte que ves ahí, por encima de esa cantera. Se llama García Aldave, y aunque no está referenciado como tal, es una auténtica reserva de la naturaleza. Reiniciamos la marcha, retrocediendo un poco hacia el este, unos 200 metros, antes de comenzar a subir al monte que Rafael me acababa de señalar. Afortunadamente, yo no había transparentado el último fogonazo, intensidad 9 en la escala de Richter de relámpagos cerebrales, registrado en mi cacerola. No me lo quitaba de la cabeza. En el dilema, la verdad es que preferiría que Rafael fuese maricón antes que un tipo resbaladizo y prepotente como don Roberto Jesús Rodríguez del Valle y Suárez de Pertierra. Como me importa un pimiento pecar de inmodestia y veo que eres lo bastante inteligente como para no dejarte llevar por los prejuicios de Vicente donde va la gente, a medida que Rafael hablaba, yo me estaba poniendo más y más colorado. Lo notaba, menos mal, que él conducía sin apartar la vista del frente. ¿Acaso no se habría percatado de todo lo que estaba yo pensando? Te diré que los estudios universitarios me resultaron incluso más descansados que la enseñanza media. Me encantaban las discusiones y para mí la universidad fue un discutir constante. Cursé teología, por supuesto, pero además estudié económicas, una carrera que en España ni siquiera existía todavía como tal. Como mis padres no sabían leer ni escribir, nuestra correspondencia se realizaba a través del inestimable concurso de don Emeterio, el cura del pueblo, que me había liberado no sólo de una vida servil en la que la tierra, 4 surcos miserables y el ganado, 1 o 2 docenas de ovejas, hubieran sido mis señores. Mi familia estaba bien. Mis 2 hermanos mayores estaban en el frente. Mis padres seguían tan embrutecidos como siempre. Mi hermana chica había entrado a servir en casa de una señorita de la Roda que había conseguido pasar a la zona nacional y que se la había llevado con ella. Luego acabó la guerra en España y Hitler metió en guerra al resto de Europa.
aunque yo no llegué a notarla. En Glasgow era evidente que la economía de guerra era una constante por doquier. Mira, mira, mira. Rafael había sacado el coche de la carretera y se había adentrado a la derecha, en una zona donde el bosque se abría para dar paso a la cantera que habíamos observado antes desde abajo, en la frontera de Benzú. Al poco rato pasó el SEAT 600 de nuestro perseguidor, que poco después, chirrido de frenos, detuvo su marcha, obviamente preocupado por nuestra pérdida. Rafael se apiadó del pobre sabueso y reiniciamos la marcha. Cuando le adelantamos, estuve a punto de saludarle, pero me contuve a tiempo. En 1942, prosiguió Rafael, obtuve mis licenciaturas en Teología y en Económicas, en el mes de mayo. ¿Cantaste misa en inglés o en escocés? No, no canté misa, ni siquiera me hice cura. Te habían pagado 2 carreras y tú no te hiciste cura. Aunque te resulte difícil creerlo, la Santa Madre Iglesia es a menudo generosa, incluso muy generosa. De todas formas, si me pongo a contarte todo con detalle, lo más probable es que, como Sherezade, nos pasemos 1001 noches sin dormir. Tampoco te preguntes ni me preguntes por qué no volví a España cuando terminó la guerra. Solo te diré que si no volví fue porque yo no quise hacerlo. No vayas a pensar que los católicos de Escocia me lo impidieron. Recapitulo. Acabé mis 2 carreras y aunque te parezca extraño y pese a que ambas fueran sufragadas por la Iglesia, no me hice cura. Y habíamos llegado al mes de mayo de 1942, ¿correcto? Correcto, respondí. Pues agárrate fuerte, porque ahora viene el único episodio emocionante de mi vida. Me fui a América en un mercante que salió del puerto de Galway, en Irlanda, y cruzamos un Atlántico norte infestado de submarinos alemanes dispuestos a hundir todo lo que se movía sobre las olas. Te puedo decir que todas y cada una de las horas de esa travesía fueron realmente intensas. No te puedes imaginar cuál era el pabellón del barco, el pabellón que nos permitió atravesar el océano Atlántico en paz. ¿El de España? Aventuré no sé por qué. Exactamente. Era un barco español, el Santiña, un mercante matriculado en Gijón que tenía como primer destino transatlántico el puerto de La Habana, a donde llegamos en agosto. De La Habana, aunque estuvimos atracados allí 2 días enteros, solo recuerdo un paseo arbolado, otro paseo con soportales de piedra, una cúpula y un senado que más tarde en Washington pude comprobar cuál era su modelo. Unas calles llenas de vida que me recordaban a Valencia, mi reencuentro con mi lengua materna después de tantos años sin oírla, unos coches despampanantes como nunca antes los había visto ni en Valencia ni en Glasgow, y sobre todo una humedad espesa que te hacía todo más fatigoso de lo habitual. Me parece que ahora con Fidel las cosas deben ser diferentes, opiné. Puede que así sea, pero si quieres el consejo de un viejo, te diré que igual que todos los hombres somos buenos y malos a la vez, cualquier forma de sociedad creada por el hombre no puede ser ni buena ni mala ni viceversa, sino todo lo contrario. Las películas en blanco y negro deberían llamarse películas en grises. Lo que hoy es bueno, mañana será malo, y quizás ya ahora mismo esté siendo malo. Lo mejor es que nunca pongas la mano en el fuego por nadie, y mucho menos por una idea. Me dan pánico aquellos que dicen estar dispuestos a morir por un ideal, porque en realidad, más que a morir, están dispuestos a matar. Y yo te ruego que te preguntes, ¿de qué me sirve un ideal si he perdido la vida? El único deber de todo ser vivo es seguir vivo. Sobrevivir es la primera y la última de las leyes naturales. Respondí, estoy tan de acuerdo contigo que aunque quizás no hubiera sabido expresarlo tan claramente como tú, lo cierto es que ya estaba de acuerdo contigo antes de conocernos. Gracias, Nacho. Bueno, desde La Habana, el Santiña prosiguió su ruta hacia Halifax, en Canadá, desde donde volvería a España. Hicimos escalas en Miami, Savannah, Charleston, Wilmington y Norfolk. Todavía recuerdo la lista de esos puertos como un mantra que nunca he querido borrar de mi cabeza. En realidad, ya me pasaba las horas recitando esa sucesión de puertos desde que habíamos salido de Galway. De ninguno de ellos recuerdo mucho más que su peculiar manera de hablar inglés, que era como muy desmadejada. Solamente la escala de Charleston duró más de 12 horas.
Se trataba simplemente de etapas en el camino hacia una meta, a medida que iban pasando uno a uno, tan previsibles como los misterios gozosos del rosario, yo iba acercándome a mi destino en Nueva York. Entiendo perfectamente lo que dices, Rafael. Yo podría recitarte todas las estaciones del metro de Madrid. Así cuando tengo que ir a algún sitio en metro voy calculando lo que me falta para llegar a mi destino. Exactamente, Nacho. Son maneras elementales que los humanos tenemos de establecer medidas de tiempo y de espacio arbitrarias que nos individualizan frente a los demás. Yo había calculado, por ejemplo, que la escala de La Habana suponía las 3/4 partes del recorrido entre Galway y Nueva York. A menudo ejercitamos nuestra memoria recordando lo que estábamos haciendo, por ejemplo, hace justo una semana, o hace justo 4 días, o quizá 15, a estas mismas horas. Sí, señor Rafael, estás hablando de cosas que me pasan a mí, o sea que yo las pienso también así. Hace una semana a estas horas yo estaba recogiendo mi pasaporte en la Puerta del Sol. O sea que tienes pasaporte. Bien, bien, bien. ¿En qué estás pensando? Pues que, como tú dices, más que pensando, estoy recuperando un pensamiento que ya había pensado antes. ¿Y cuál es? Pues que no debes desaprovechar esta ocasión para conocer Marruecos. Eso tenía pensado, respondí. O sea que es un pensamiento que reconoces que ya habías pensado antes, ¿verdad, Nacho? Exactamente, Rafael, como dirías tú, exactamente. Cuando vayas a hacerlo no dejes de decírmelo, porque hay 2 o 3 itinerarios que no te deberías perder. Yo tengo un amigo que conoce muy bien todo el antiguo protectorado español, y gracias a él yo he podido al menos entreverlo. ¿Tan especialmente complicado es ese país que después de llevar tantos años en Ceuta solo dices que has comenzado a entreverlo? Mira, Marruecos es un país de frontera entre 2 concepciones no solo distintas, sino a menudo antagónicas del mundo, pero que sin embargo resulta muy asequible para un vistazo de ojeador. Si te das un viaje de 15 días por Marruecos, posiblemente creas haberlo entendido sin mayores dificultades. Incluso los hay que tras un segundo viaje ya se atreven a escribir tratados sobre el asunto. Es la osadía del ignorante. Cuanto más conoces de Marruecos, menos lo entiendes. El amigo del que te he hablado nació allí de hecho. Desde generaciones su familia es oriunda de Tetuán y del Larache, y sin embargo, siempre que le planteo alguna pregunta algo más complicada que los kilómetros que pueda haber entre Tánger y Alcazarquivir o el precio de una cajita de fósforos, me ofrece al menos 2 o 3 alternativas como respuesta. ¿Podría conocer yo a tu amigo para que me ayudase si voy a Marruecos? ¿Me interese? Hombre, Nacho, no solo le podrás conocer, sino que a lo mejor te resulta difícil quitártele de encima. Es bastante pesado y lo más seguro es que se ofrezca a hacerte de guía. En ese momento llegamos a un mirador con una especie de pérgola desde el que se podía ver casi todo el mundo conocido del uno al otro confín. Rafael detuvo el vehículo y esperó la llegada del entrañable SEAT 600 de nuestro perseguidor, que se había retrasado un poco porque la pendiente de las cuestas se había ido incrementándose desde el inicio de la subida en Benzú. Una vez que comprobamos que el poco secreto policía secreta se había apercibido de nuestra detención y que él había procedido a parapetarse lo que debió considerar un buen escondite, es decir, unos ralos matorrales, Rafael y yo descendimos de nuestro coche y nos dirigimos al mirador. Desde allí me señaló el monte Hacho que yo había caminado el día anterior, la fachada norte y la fachada sur, que en su zona urbana recibe exactamente el nombre de recinto sur, la zona del istmo, el foso, las barriadas a partir de las puertas del campo, las casas alrededor de la estación, Jadú, Los Rosales, El Príncipe, Juan 23, la Almadraba, el Tarajal, la Frontera. Un rosario de nombres recitado por Rafael que solo he podido recuperar tras consultar el callejero cosío que me había comprado en Madrid. Se podía apreciar a la perfección lo que ya el día anterior me había maravillado y que me había sido permitido intuir. La situación geográfica de Ceuta es una suma de pluses que la hacen envidiable, no solo desde un punto de vista geoestratégico y militar por tanto, sino también desde un punto de vista epicúreo, pues su particularísima morfología, la bonanza de su climatología y las vistas de las que disfruta son un lujo para los sentidos. Pero no nos podíamos entretener demasiado. También Rafael se apiadó del policía que nos seguía.
Pobrecito, en la próxima parada lo va a pasar mal, ya verás. Pero ya que estamos aquí, no puedo resistirme a enseñarte algo que no sé si podrías ver fuera de Ceuta. ¿Y eso? Bueno, en realidad en Madrid tenéis algo parecido en el estilo neomudéjar, como las escuelas Aguirre, entre Alcalá y O'Donnell, o la iglesia de Santa Cristina, en la Puerta del Ángel. Pero aquí hay varias construcciones neomudéjares que siguen el perímetro de la frontera y que se construyeron y sirvieron como atalayas militares tras la Guerra de África, la de Prinio O'Donnell. Nosotros vamos a ver ahora una que es la que está más cerca de la carretera y que nos pilla de paso. Efectivamente, apenas 10 minutos después, al final de la bajada que habíamos iniciado en el mirador, Rafael detuvo el coche en el lado derecho de la carretera y a pie nos adentramos en el bosque siguiendo un sendero. El sendero nos condujo a la Torre de San Francisco, una construcción neomudéjar en ladrillo a la inglesa realmente impresionante. En un principio me recordó a la torre del canal de Isabel II que está en la calle García Morato, ya en la parte de Ríos Rosas. Pero luego me di cuenta de que esta construcción de Ceuta era mucho más elaborada. Era como un tambor con 4 o 5 plantas de altura. En realidad la planta era sencilla, incluso elemental, y su belleza radicaba en la manera en que ese tambor se había resuelto. Era indiscutible el carácter militar, defensivo, de la construcción, y todo en ella apuntaba a una función de resistencia, pues al ser una construcción exenta y aislada, sus ocupantes, en caso de acoso, deberían valerse por sí mismos hasta la llegada de auxilio. La construcción era por tanto maciza y sus numerosísimos vanos, situados a diferentes niveles, no pasaban de ser simples saeteras, que permitían disparar hacia el exterior, pero protegía de los disparos dirigidos contra el fuerte. Estábamos disfrutando de tan singular edificación cuando el ruido entre la hojarasca nos hizo saber que nuestro amigo el policía secreta nos había seguido conforme al plan. Cuando volvíamos por el sendero hacia el coche, el aumento del ruido entre la hojarasca nos hizo saber que nuestro amigo había debido dar un mal paso y había caído. Así que para permitirle su recuperación del traspiés, ralentizamos nuestra marcha y al llegar a donde habíamos aparcado el coche, nos entretuvimos recomponiendo nuestra ropa y yo, aunque llevaba mocasines, simulé atarme los zapatos cuando el pobre hombre surgió de entre la tupida vegetación que parecía un eccehomo. Luego continuamos la marcha siguiendo el descenso. Enseguida la carretera abandonaba ese entorno natural y boscoso. Comenzaron a aparecer construcciones a medida que penetrábamos de nuevo en territorio urbano. Pese a tratarse también de barriadas, estas parecían bastante más consolidadas y añejas que las que habíamos visto en el camino de ida. Los cuarteles, sobre todo, ofrecían una factura clásica de reposada solera. Al llegar a una encrucijada denominada El Morro, Rafael, en vez de regresar al centro de la ciudad, me propuso que siguiésemos hasta la frontera del Tarajal y yo acepté, por supuesto. En apenas 5 o 6 minutos estábamos otra vez al borde del mar, pero el mar del otro lado de Ceuta, el que miraba a Marruecos y se extendía hasta Cabo Negro. Rafael me mostró la almadraba y continuamos hacia la frontera. Al llegar a la frontera, Rafael me mostró una construcción fabril. Esa es la factoría de Africa Star donde yo trabajaba antes. Bueno, Nacho, aquí concluye la visita turística. ¿Te llevo a tu hotel? Si eres tan amable de llevarme a la comisaría de la policía gubernativa, te lo agradecería. ¿Vas a ver al comisario Baena? Se interesó. A ver si tengo la suerte de encontrarle. Sí, la verdad es que creo que ya va siendo hora de que le presenten mis respetos. Muy bien, te dejaré allí en un cuartito de hora. Oye, pero no me has acabado tu historia. Claro, como no hacías más que interrumpirme, venga. La acabamos mientras te llevo a la comisaría. ¿Dónde me había quedado? En que llegaste a Nueva York en agosto de 1942 a bordo de un mercante asturiano llamado Santiña. Bueno, la verdad, en realidad, cuando llegué a Nueva York ya era septiembre. Arribamos a Nueva York el 1 de septiembre de 1942. La llegada para mí fue bastante traumática, porque los Estados Unidos ya estaban en guerra. Las autoridades de inmigración obedecían a rajatabla órdenes tajantes y yo, aunque tenía un salvoconducto británico, tenía pasaporte español y España, aunque oficialmente neutral, era considerada por todos como claramente simpatizante del eje.
Para colmo, el sacerdote que el obispado de Nueva York había comisionado para recibirme en el puerto parecía haberse olvidado de mí, porque allí no había nadie. En fin, que mi primera noche en suelo estadounidense lo pasé en una celda de cuarentena. Mira, este es el puente de la Virgen de África. Por lo que me has dicho, deduzco que tú conoces solo el puente del Cristo, el que hay al lado de tu hotel, al principio del foso. Pues bien, este es el final de ese mismo foso. Efectivamente, enseguida estábamos en el Paseo de la Independencia, desde donde yo había admirado el paisaje operístico del Rif el día anterior. Pocos minutos después, Rafael frenaba delante de la comisaría de la policía gubernativa.